Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Para mi loca vida, al mediodía, un día más día que todos, el sol regó la lluvia y el alba al mediodía aún era alba, más sutil que un minuto transparente. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. El gran despecho. País mío, no existes. Solo eres una mala silueta mía, una palabra que le creía al enemigo. Antes creía que solamente eras muy chico, que no alcanzabas a tener de una vez norte y sur. Pero ahora sé que no existes y que además parece que nadie te necesita. No se oye hablar a ninguna madre de ti. Ello me alegra, porque prueba que me inventé un país. Aunque me deba entonces a los manicomios, soy pues un diosecillo a tu costa. Quiero decir, por expatriado, yo, tú eres expatrio. Mis pensamientos. Muy buenos días a todos los oyentes de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Saludamos a la mesa de trabajo y a todos los oyentes que en este momento se conectan con la voz de Bogotá para escuchar el mejor análisis e información del magisterio bogotano y sus alrededores. Hoy, el colectivo de maestro Leonardo Posada reflexiona frente a la importancia de la memoria histórica, que impide que el pueblo colombiano cometa las mismas equivocaciones una y otra vez. Para quienes no lo recuerdan, la última década de los 90 fue trágica en Colombia. Sin embargo, la primera década del milenio tuvo otras particularidades que es necesario recordar por cuanto se vislumbran nuevamente por estos días en el país. Es el caso de las masacres, ejercicios de exterminio y aniquilación de la vida de quienes alzan su voz contra las políticas de Estado. Estas masacres se daban o se dan en largos periodos de tiempo y apagando la vida de muchas personas de forma atroz, no sin antes torturar. Estos años además trajeron consigo el exterminio sistemático de docentes, estudiantes, voces de oposición y todo aquel que no se doblegara ante el Estado fascista. También trajeron políticas regresivas en la garantía de los derechos de los colombianos por cuanto se negaba el acceso a la salud, la educación, la recreación y más aún, a un salario digno. Primaba el beneficio permanente a la oligarquía del país y a los grandes empresarios, aunque estos atentaran directamente contra los derechos laborales, la economía nacional o los recursos naturales del país. Asumía la represión como respuesta a las justas exigencias del pueblo. Favorecía la corrupción, el paramilitarismo y el narcotráfico como financiadores de la barbarie y las chuzadas como mecanismo de control, entre otras acciones que en algunos países pudieran emerger de un libro, de una novela dantesca o de terror. Son ustedes entonces, queridos oyentes, quienes dirimirán si hablamos del pasado o del presente, y si estamos dispuestos a permitir que estos atropellos contra la vida, la dignidad y el pueblo continúen. Es tiempo de cambio, es tiempo de revolucionar y actuar para que la historia no se siga repitiendo. Un buen principio es la memoria. Otro es votar a conciencia, ser solidario, valorar la lucha permanente de clases y actuar en consecuencia contra nuestro enemigo de clase. De otra parte, recordamos que el pasado 9 de mayo se conmemoró el triunfo del ejército soviético, el ejército rojo, sobre las fuerzas de la Alemania nazi, conocido como el Día de la Victoria. Fue así como la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. No como nos la pintan en las películas gringas con el tanque de guerra yanqui liberando judíos, no.
El accionar del Ejército Rojo contra el frente oriental de las tropas nazis permitió que la Unión Soviética tomara la capital alemana y pusiera fin al conflicto. La operación sobre Berlín se prolongó desde el 25 de abril hasta el 9 de mayo. Finalmente, en nuestro saludo queremos recordar el natalicio del poeta, ensayista, abogado, antropólogo y camarada salvadoreño, Roque Dalton. Maestros unitarios, la revista de arte y cultura Suenan Timbres y el colectivo de maestros Leonardo Posada invitan a toda su audiencia a brindar por la obra del excelentísimo poeta y escritor José Luis Díaz Granados. Este viernes 17 de mayo a las 6 de la tarde los esperamos a todos y todas en el auditorio de Codema, calle 39B, número 1915. Tendremos poesía, música y cóctel. No falten. Y mis recuerdos al norte presente, norte eterno, carne mía, mi sombra, mi gemela, mi compañera loca, mi pulsera, mi mágico aposento, mi pequeño castillo, donde editorial. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Ante la arrogancia y la injusticia, organización, movilización y lucha. El 7º Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, realizado esta semana, hizo una caracterización del gobierno nacional y su política antisocial, privatizadora, guerrerista y entreguista que se desarrolla y se profundiza en el Plan Nacional de Desarrollo, hoy en curso en el Congreso de la República. Un gobierno que se ha propuesto como objetivo importante atacar e intentar destruir el proceso de paz en Colombia y su herramienta esencial, la JEP. No cabe duda que intentan ocultar la verdad sobre la violencia, las masacres, el desalojo, el desplazamiento y la acumulación de tierras en Colombia. Esta desafortunada política de Duque y el Centro Democrático, arrodillados por alguna razón a los intereses de Estados Unidos, las multinacionales y los organismos internacionales, traerá mayores inequidades y riesgos catastróficos en las regiones cuando, por ejemplo, se aprueba el fracking para la explotación del petróleo en el subsuelo nacional o cuando se rebajan dramáticamente las regalías a los territorios donde se desarrolla actividad de explotación de los recursos naturales por parte de las multinacionales. Pero como si esto fuera muy poco, este gobierno mantiene el propósito de golpear fuertemente las pensiones de los colombianos y deteriorar las condiciones laborales y prestacionales de los trabajadores en el país, en lo que se constituye en una anunciada reforma que satisface las voraces fauces y el apetito de los empresarios y organismos internacionales. De esta manera, los trabajadores de Colombia organizados en la CUT mantienen el propósito de mantener las banderas de la lucha y la confrontación al sistema por medio del fortalecimiento organizativo y el crecimiento en la afiliación y la movilización social en contra de la injusta aplicación de las políticas neoliberales al servicio de las multinacionales y la banca mundial. Voz Educadora y el colectivo Leonardo Posada respaldan la movilización y el paro de 24 horas del próximo 30 de mayo ante la crítica situación en el servicio de salud para el magisterio colombiano, en rechazo al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional y ante la falta de respuestas y definiciones por parte de la Secretaría de Educación del Distrito en la mesa de negociaciones con la ADE. Voz Educadora, la voz de los sin voz.
Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Minuto que un océano eterno cisternado cava mi ser entero, un mar de rocío que me acaricia incesante, patria perenne de mi corazón, a un lado donde descansar para siempre. Informe distrital. Informe distrital. En Voz Educadora tenemos a William Agudelo, presidente de la ADE, quien nos presenta el informe sindical de la presente semana. Buenos días, William. Buenos días, compañeras y compañeros. Reciban el saludo de la Junta Directiva de la ADE. Estamos convocando a todo el magisterio a participar en el paro de 24 horas el próximo 30 de mayo. Paro que se va a hacer debido a la situación que se viene dando en varias instituciones de Bogotá, debido a que la Secretaría de Educación no le ha dado respuesta al pliego de peticiones radicado por la ADE del mes de febrero. Las respuestas en las mesas de negociación no satisfacen las necesidades de los educadores. Hemos venido denunciando situaciones bastante graves, como el caso de implementación de jornadas únicas sin las mínimas condiciones para los educadores, donde se viene acabando con la alimentación escolar. La Secretaría de Educación en la mesa de negociación dijo que no era obligación de la Secretaría de Educación darle comida a los estudiantes, que esa no era la función de la Secretaría de Educación. También denunciamos la manera como se viene deteriorando la salud de los educadores en Bogotá, no solamente por la no prestación del servicio médico, sino también por la situación de hacinamiento y problemáticas que se dan al interior de los colegios. El año pasado, más de 1.000 años de incapacidades para los educadores, con todo el tema psiquiátrico, con el tema del clima, y que no haya para los educadores una salud y seguridad en el trabajo, planes de prevención de las enfermedades de los educadores, y en ese sentido esa es la denuncia que estamos haciendo. Hay una licitación en camino, pero ahí no se tienen en cuenta sino 7 aspectos para que los docentes se mire el tema de la seguridad en el trabajo. 7 actividades nada más de las más de 200 que están contempladas en el decreto 1655. Bien, se ha venido generando más incapacidades en Bogotá a raíz de la situación que se está viviendo en los colegios de hacinamiento, y preocupante aún más que estas enfermedades en su mayor medida son situaciones psiquiátricas, depresivas, y situaciones que se vienen generando en los colegios. Compañeras y compañeros, llamamos al magisterio a estar alerta ante la situación que se viene generando en Bogotá y a nivel nacional. Al día de hoy también, compañeras y compañeros, no ha salido lo del aumento salarial de los educadores. Vamos a cumplir 6 meses y la situación no se ve con claridad. Por lo tanto, convocamos al magisterio a participar de este paro de 24 horas para exigir, primero, negociación del pliego de peticiones; segundo, que se le dé respuesta a la situación del salario de los educadores, que se fije ya el monte y se pague el retroactivo al mes de enero. También denunciamos el tema de la salud de los educadores, donde se ha venido deteriorando el tema de urgencias, medicamentos, especialidades, y eso cada día se viene agravando debido a que se cerraron 2 clínicas en el norte, como fue la Clínica 100, pero también exigirle a la Secretaría de Educación que esté presente en las negociaciones para que le dé respuesta clara al pliego de peticiones radicados desde el 28 de febrero. Por lo tanto, compañeras y compañeros, a preparar ese paro. Nos vamos a concentrar en la Secretaría de Educación a partir de las 9 de la mañana el próximo 30 de mayo. Muchas gracias. Le habló William Agudelo, presidente de la ADE. Para mi loca vida, al mediodía, un día más día que todos, el sol regó la lluvia y el
Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas al canciller Holmes Trujillo por su comunicado antidemocrático, antidiplomático e ilegal, solicitando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos negar la audiencia a la JEP. ¿Qué tal eso? Pullas, pullas. Pullas, muchas pullas al atentado contra la minga de defensores de derechos humanos realizado en el Valle. Un efecto directo del Twitter del señor Uribe justificando las masacres para detener y acallar las reclamaciones sociales y populares. Pullas, pullas, pullas. Pullas, muchas pullas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que acusa a militares venezolanos de estar en territorio colombiano, como una excusa más para generar una confrontación militar. Esto no es más que una invención y un show mediático para intentar desplazar hacia Venezuela la responsabilidad de los nefastos efectos del conflicto político, económico y social que padece Colombia, no Venezuela. Pullas, pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a la encuesta de Caracol Televisión y Blue Radio, que desde ya activa la manipulación mediática para dirigir la opinión a apoyar los candidatos afines a los intereses de la clase en el poder y sus grupos económicos. Están pillados. Pullas, pullas. Pullas, muchas pullas a Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, por su actitud xenófoba hacia la población venezolana. Pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, quien con datos amañados pretende ocultar la grave situación enfrentada por los defensores de derechos humanos, los líderes de restitución de tierras, activistas sociales y dirigentes sindicales en Colombia. Pullas, pullas. Pullas, muchas pullas al Centro Democrático por la modificación del catastro vía Plan Nacional de Desarrollo, que trae como consecuencia la privatización de este bajo un esquema de tercerización de funcionarios, el debilitamiento del Instituto Geográfico Agustín Codazzi como autoridad catastral y hace trizas la paz legalizando el despojo de tierras. Pullas, pullas, pullas. Viva, 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 viva. Muchos vivas, pero recontra vivas al 7º Congreso de la CUT, que reunió a delegados de los diversos sectores sindicales y regionales para debatir y definir las orientaciones políticas encaminadas a confrontar el proyecto fascista que pretende implantar la derecha en Colombia. Viva, 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 viva. Vivas al editorial de Voz La Verdad del Pueblo por su llamado a la unidad en defensa del pueblo venezolano para confrontar la caverna latinoamericana en cabeza del Grupo de Lima, que pretende traicionar los ideales de Bolívar, Martí, Sandino, Fidel, el Che y Allende. Viva, 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 viva. Vivas, muchas vivas al Senado mexicano, que avala la reforma educativa propuesta por Andrés Manuel López Obrador, que entre otras cosas plantea la eliminación de la evaluación como mecanismo de permanencia de los maestros en cada uno de sus cargos. Eso sí es avanzar en derechos laborales. Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas al profesor Renan Vega Cantor y su equipo investigativo por el lanzamiento del número 28 de la revista Cepa, manteniendo vivo el legado de su fundador, el sociólogo y maestro Orlando Fals Borda. Viva, 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 viva. Vivas a Iván Cepeda y Álvaro Leiva, quienes mediante acción de tutela obligan al gobierno Duque a retomar el proceso de paz con el ELN. Viva, 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 viva. Y recontra vivas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Unión Europea por los aportes a las derrotas diplomáticas y jurídicas a este gobierno indolente y guerrerista de Uriduque. Viva, 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 viva. Vivas a las mayorías parlamentarias que logran proteger la columna vertebral del sistema de justicia transicional
Constitucional, será la Corte Constitucional quien tenga la última palabra. Viva, 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 viva. Y recontra viva hasta la Contraloría, que identifica y denuncia los problemas financieros al tratamiento de aguas generados a los municipios por los bonos del señor Carrasquilla. Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien aceptó la audiencia solicitada por el Tribunal de la JEP, desconociendo la petición de suspensión del canciller Holmes Trujillo. Viva, 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 viva. Corre que te agarra, te la puya loca, te la puya loca, te la puya loca, te la puya loca. Por el fortalecimiento de los principios y valores cooperativos, Jorge Mejía Romero, Asamblea de Delegados Canapro 2019-2027, número 17 en el tarjetón. Vote por el número 17, Jorge Mejía Romero, el próximo 6 de junio del 2019 en el pabellón 7 de Corferias. En Voz Educadora, informe. Bueno, y en la mesa de trabajo de Voz Educadora, la voz de los sin voz, la compañera María Eugenia Londoño y su informe nacional. Compañera, bienvenida. A toda la audiencia de la Voz Educadora, Magisterio de Bogotá, le damos un saludo muy especial, un abrazo, y les contamos que esta semana se ha movido de manera importante el proceso de negociación entre FECODE y el Gobierno Nacional. Ya hemos acordado el primer eje de la negociación, del cual les hemos hablado, que tiene que ver con la política pública educativa. En la semana que termina, logramos entonces el acuerdo del segundo eje, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con prestaciones sociales y todo lo que tiene que ver con el FOMAC. Este punto es fundamental por cuanto nos estamos jugando el derecho a la vida. Aquí entonces hemos logrado un alcance importante, decreto 1655 del 2015. Ese amparo que deben tener todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, el magisterio colombiano, en un plazo de 2 meses después de la firma del acta, será implementado para todo el magisterio colombiano. Y de igual manera, en 1 mes después de la firma del acta de acuerdo, se creará la comisión para los ajustes al manual de calificaciones de pérdida de la capacidad laboral. Logramos por fin que el gobierno cumpla con la ley, cumpla con la norma que tiene que ver con garantizar la seguridad y salud en el trabajo del magisterio colombiano. Otro elemento es que se van a poner al día con todas las afiliaciones de aquellos maestros y maestras que están por fuera del Fondo Nacional de Prestaciones. Asimismo, se emanará una directiva ministerial para todos los entes territoriales, exigiendo que de inmediato se cumpla con los traslados pendientes por el tema laboral, por el tema de pérdida de la capacidad laboral. De igual manera que se cumpla de manera inmediata y concertada con los rectores la obligatoria hora de lactancia para nuestras compañeras madres, maestras madres. De igual manera que se cumpla las vacaciones que se interrumpen producto de la maternidad de todas nuestras compañeras madres, así también por la paternidad, por enfermedad o por luto. De igual manera logramos que se eleve una consulta al Consejo de Estado sobre aquella prima que se establece como una mesada para el magisterio que no alcanzó la pensión de gracia. Como quiera que está en la ley, como quiera que es un tema defensable que estamos reclamando, y una vez se logre llamar a audiencia producto de la consulta, FECODE estará muy pendiente de toda la sustentación con la norma para esa prima a los docentes que no alcanzamos la pensión de gracia. Y de igual manera se agilizará y se cancelará en lo inmediato el pago de sanción por mora en las cesantías del magisterio colombiano. Compañeras, compañeros, estamos señalando importante el avance en el tema de salud. Recordar que estamos negociando, que son pulsos políticos
en un momento difícil para el país donde la salud es una mercancía, pero donde llamamos a defender el Fondo Nacional de Prestaciones y a fortalecerlo porque es una conquista de la Ley 91 del 89. El lunes 15 terminaría la negociación, el tiempo de prórroga, y así también ya hemos entregado el eje donde aparece el tema salarial, donde aparece el tema de la dignificación de la carrera docente, el estatuto, el tema del 278, la evaluación, los nuevos protocolos, la nivelación salarial, garantías y derechos sindicales, bienestar del magisterio, vivienda para el magisterio. Ya estamos en todos estos puntos y esperamos que con toda la fuerza, con el magisterio colombiano rodeándonos y con todos los sectores al lado, porque también está moviéndose la mesa estatal para definir el incremento salarial, entre otros, para los trabajadores estatales, llevemos a feliz término un proceso de negociación importante que genera reivindicaciones, que genera avance en el magisterio, fortalecimiento de las condiciones subjetivas, pero ante todo continuar en esa lucha por la paz con justicia social de nuestro país. Un llamado a la unidad, un llamado a rodear las organizaciones, el abrazo inmenso y el apoyo decidido al paro del magisterio de Bogotá el próximo 30 de mayo, al paro del magisterio de Adida el 13 de mayo y de igual manera el paro de nuestros compañeros de Santa Marta del Magdalena, EDUMAC. Todas y todos nos movemos, adelantemos la movilización fuerte, contundente para resistir a este régimen y vamos avanzando, compañeras, compañeros, en una lucha que no para. Venga esa mano, viva la unidad del magisterio y a rodear a nuestra federación. Para mi loca vida, al mediodía, un día más día que tú. Bueno, y con este bello poema titulado Alba, en la voz de Iván y Lucía, los colectivos de maestros unitarios de Bogotá y la revista de cultura Suenan Timbres invitan a todos los oyentes nos acompañen en el brindis en homenaje a la obra y la vida de José Luis Díaz Granados. Auditorio Codema, viernes 17 a las 6 de la tarde. Toque un océano eterno cisternado, cava mi ser entero, mar de rosas. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, Heidi Sánchez con los temas de Bogotá. Bienvenida, Heidi. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Mi nombre es Heidi Sánchez, miembro de la Unión Patriótica y de la Asociación de Trabajadores Independientes. Como hemos evidenciado, se va a empezar a discutir el plan de ordenamiento territorial en el Consejo de Bogotá, después de una socialización que no fue para nada vinculante con la ciudadanía. El gobierno de Enrique Peñalosa, a partir de cifras infladas, habla que en 2031 la ciudad crecerá a 11 millones de habitantes. Sin embargo, en las recientes cifras del DANE existe una tendencia hacia un efecto migratorio nulo o negativo, una reducción en la tasa de natalidad, pero además un aumento de la tasa de mortalidad que provocan una tasa de reemplazo prácticamente cerrada. El inflar estas cifras para Enrique Peñalosa implica que en su plan de ordenamiento territorial quiere hacer todo un plan de expansión urbana, acabando con el medio ambiente, expandiendo la ciudad hacia la sabana, sin proyectarla de una manera que proteja los recursos naturales en la ciudad de Bogotá. Como Unión Patriótica creemos que se le debe apostar además a una concepción de ciudad democrática que impulse un ordenamiento territorial con criterios de equidad social, sin segregación y con participación ciudadana decisoria, es decir, que la ciudadanía sienta que sus opiniones son escuchadas, pero además de ser escuchadas, que son vinculantes, que está tomando decisiones alrededor del ordenamiento territorial. Necesitamos una ciudad-región democrática que permita una ocupación ordenada del suelo, el desarrollo de proyectos estratégicos productivos, una ciudad que se densifique, es decir, que crezca hacia arriba. Para nosotros y nosotras como Unión Patriótica es importante que se proyecten estrategias productivas de transporte, de agua, de residuos sólidos, la recuperación del río Bogotá, trenes de cercanías, planes conjuntos para hacer frente al cambio climático, un aprovechamiento del espacio público, entre otros. Todo lo anterior que respete los municipios y beneficie el conjunto de entidades territoriales objeto de la integración. Pero además de esto, a partir de una visión de regionalización concertada con los municipios y departamentos aledaños.
manteniendo la relación armónica con el gobierno nacional y dándole un verdadero protagonismo a instrumentos y entidades del ordenamiento territorial, como lo pueden ser las zonas metropolitanas y la RAPE. Un abrazo y que tengan una excelente semana. Actualidad. Actualidad. Transparencia por Colombia informó que en los 2 últimos años se han perdido en corrupción 18 billones de pesos, principalmente en contratos de educación, salud y obras públicas. La Contraloría investiga al Ministerio de Agricultura por irregularidades para la entrega de forma directa la administración de parafiscales a Fedegan, presidida por José Félix Laforí del Centro Democrático. El canciller Carlos Gómez Trujillo tuvo un revés al querer entorpecer la audiencia entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Jurisdicción Especial de Paz. Francia Márquez, Premio Nobel de Medio Ambiente, afirmó que con el gobierno Duque han aumentado las amenazas y asesinatos a líderes sociales, al igual que los falsos positivos judiciales. Fue capturado un fiscal que chuzaba los teléfonos y computadores de los directivos del sindicato de Avianca en el transcurso y desarrollo del paro del año pasado. La Personería de Bogotá denunció la grave crisis hospitalaria en la red pública de la ciudad. El hacinamiento alcanza hasta un 400%, principalmente en los hospitales de Meisen y Tunal. La ONU reitera su preocupación por las amenazas y asesinatos de líderes en Colombia e insta al gobierno a investigar y sancionar pronto a los responsables. Voz Educadora. Maela ni guamguete ni guam, Voz Educadora, un guamguachin ramnamo no te guanyo Bogotá. La voz de los sin voz. Al mediodía, un día más día que todos, el sol regó la lluvia. Para mi loca vida al mediodía, un día más día que todos el sol regó la lluvia, y el alba al mediodía aún era alba, más sutil que un minuto transparente y más minuto que un océano eterno. Cisterna pura donde cabe mi ser entero, mar de rocío que me acaricia incesante, patria perenne de mi corazón, jaula donde descansa para siempre mi alma. Alba luz, alba sol, alba marina, alba día, alba siempre, alba del alma, alba hoy, alba azul, alba de julio, alba amor, alba esposa, alba dormida, alba verso, alba única, alba mía. Navío, vasija, cueva, balandra de mis sueños, gaveta donde guardo todos mis pensamientos, cofre donde se esconde mi sonrisa, donde moran mis ansias y mis recuerdos. Alba, norte presente, norte eterno, carne mía, mi sombra, mi gemela, mi compañera loca, mi pulsera, mi mágico aposento, mi pequeño castillo donde habita el amor. Todos mis pensamientos, cofre donde se esconde mi sonrisa. Bueno, nos despedimos por el día de hoy reiterando la invitación a fortalecer la unidad y coordinación de acciones entre las diversas formas de organización popular para confrontar la pretensión derechista de eliminar los derechos del pueblo. Aportes y sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Un feliz descanso para todos. Mi gemela, mi compañera. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.